Programa Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultural Maíz, Indo-Afroamericano, Movimiento Patria Soberana. Han desaparecido personas. Esto es una tristísima realidad, que objetivamente debemos reconocer. Formidables guerreros en Chile, los titanes del orden viril, que botines esperan ganar si nunca un perro mira el cielo. Si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. Violencia es mentir. Noches, ¿qué tal? Buenas tardes, según el horario que nos escuche, buen día a todos y todas los hermanos y hermanas, compas de todo el país, Latinoamérica y hasta donde llega la radio. Es un gusto estar otra vez en este programa que dimos en llamar nada más ni nada menos que Pensamiento Crítico y Memoria, que estamos acá para empezar con dos excelentes amigos, compas inigualables que tienen un recorrido
vastísimo en temáticas y participaciones en la dinámica social, y esto es lo que nos interesa a nosotras, nosotres y nosotros, contribuir a ese mejoramiento, a todo lo que signifique el encontrarnos en este mundo cada vez más caótico, cada vez más que da pasos hacia atrás en nuestros derechos, en nuestra vida, en nuestro buen vivir. Tenemos, por un lado, al compañero Daniel Barrios, abogado, docente universitario, comunicador y además un compa de corazón. Una vez más con nosotros, gracias Daniel, ahora te presentás bien. Vos sabés que yo soy medio lentoji para estas presentaciones. Y por el otro tenemos al compañero Pelusa, militante también, histórico, y bueno, y de recorridos internacionales. Así que bueno, acá vamos a darle a lo geopolítico, a lo internacional, a lo nacional y a la soberanía sobre todo, a todo eso que nos importa porque son nuestros derechos, insistimos, es nuestras vidas. Y acá estamos, una vez más. Bueno, yo soy Nélida Soto, me toca comenzar en principio sola, porque la compañera está en una actividad que se va a unir a partir de que llegue, y bueno, acá estamos. Le empecemos con cualquiera de ambos a parlotear. ¿Qué decís, querida compañera? ¿Cómo te va? Y buenas noches al compañero. Y vos me presentabas como abogado y me acordé de las palabras del rector D'Alessio cuando nos recibió en la Facultad de Derecho. Dice, todos ustedes y nosotros venimos huyendo de las matemáticas. Así que me hiciste acordar de ese momento que no solo fue gracioso, sino que fue cierto también. Así que bueno, por eso nos dedicamos a estudiar todo lo demás, ¿no? Escapando un poco de las matemáticas. Excelente, pero se olvidaba que las matemáticas no son las únicas lógicas, sino que tenemos bastante más que lógicas. Y bueno, y esto es lo que estamos tratando de buscar en el mundo, ¿no? Un poco de lógica. Vos sabés que, y ya lo dejó hablar el compañero, que estamos tratando de pensar desde nuestros grupos la geopolítica con visión nacional. Bien decías vos el tema de la soberanía, y es un poco lo que se está perdiendo con este tipo de gobiernos. Y lo que solemos decir nosotros es que hay que tratar cada día de ser un poquito mejor para poder compartir estos conocimientos con los que vienen atrás, ¿no? Nosotros damos el primer paso para que después los compañeros que vienen atrás sean mejores que nosotros y hagan mejores cosas que las que nosotros podemos hacer. Lo que sí, alguien tiene que dar ese primer paso, y en eso estamos. Y ayer escuchaba a un senador de los Estados, un candidato a senador en los Estados Unidos, que decía algo similar a esto, que él le pedía a Dios todos los días ser un poquito mejor y un poquito más amable, y que le pedía por favor al pueblo de su estado ser el senador, porque él quiere ser el senador de la gente que no puede pagar por poner a un senador. Vos mirá las cosas que ya están marcando los políticos en Estados Unidos. Así que bueno, empezamos a hablar un poquito de lo internacional y escuchamos al compañero, y muchas gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Pelusa, yo soy, también tengo un programa de radio en Radio Cooperativa La Reconquista, también participa de este programa de nuestra programación, y en estos momentos estoy acá en Buenos Aires porque estoy trabajando con la radio, y hablando así en forma internacional, yo creo que el problema está en que hay un imperio que se está cayendo a pedazos y lo único que trata de hacer es buscar solucionar sus problemas tratando de pegar en su patio trasero, que nos considera a nosotros Latinoamérica, nos considera su patio trasero, y tanto es así que se hace el dueño. Cuando se habla de soberanía, a mí me duele un poco el tema de soberanía, ¿no? Porque cuando se habla de soberanía se habla sobre la batalla de Obligado, de la vuelta de Obligado, donde perdimos una batalla a pesar de la fuerza que tuvieron que hacer nuestros compañeros, y poco se habla de Punta Quebracho, que fue 4 meses después cuando ellos volvían, y los esperó el mismo general Mansilla ahí en Punta Quebracho y los hizo pomada, y gracias a eso se logró que devolvieran las islas Martín García, que se había puesto como dueño de Inglaterra, y gracias a eso Francia firmó un armisticio diciendo que nunca más se iba a meter en el Río de la Plata.
y eso poco se habla de eso, tampoco se habla de lo que está pasando en la Patagonia, de lo que pasa con el lago Escondido, que hay un lago que un tipo se hizo dueño de un lago, un inglés, y tampoco se habla de eso. Y eso me duele bastante, ¿no? Y me duele bastante por nuestra gente, porque no conoce lo que está haciendo, los desastres que está haciendo este gobierno en la actualidad, porque está entregando nuestro país, ya entregó todo el sur prácticamente porque permitió que pongan puesto la cuarta flota, permite que la cuarta flota maneje todo el litoral marítimo que tenemos nosotros, siendo que participan ellos, vuelve a concesionar las vías marítimas nuestras poniéndole el nombre de una empresa, Hidrovía, cuando son las líneas ¿cómo se dice?, de río nuestra para manejarnos, para que donde sale prácticamente el 70% de la exportación que se hace en nuestro país, y sin embargo de eso se habla poco y la gente no lo tiene comprendido, no está entendiendo que nos está regalando, que está regalando el país, que está regalando, permitiendo que antes, por ejemplo, uno para tenía que tener, por ejemplo, para comprar una posesión, una tierra en nuestro país, tenía que tener por lo menos a 15 kilómetros de la frontera. Hoy en día la abrió para todo el mundo, como el que quiera comprar, que compre. Más, se ofrecen a precio regalado algunas tierras en el sur, se quema el sur, echándole la culpa a los mapuches para poder vender las tierras, ya que un parque no se puede vender, pero sí algo quemado. Así que bastante peliagudo está el tema nuestro con respecto a lo que está pasando en nuestro país. Tal cual, compás. Pero fíjense en lo que es, ¿no? Hoy es 11 de junio del 2026 y ayer, 10 de junio, se conmemoró un día más de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector de Atlántico Sur, ¿sí? Un año más, que fue allá por 1824-29, bien la fecha no está clara porque hubo ahí entre la llegada de la designación de Bernet como gobernador de las islas y la participación del Gaucho Rivero. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, pero hablando de lo internacional, Nicaragua en el día de ayer, nada más ni nada menos que otro estado soberano, declaró al 10 de junio como el Día de la Solidaridad con Argentina por las Islas Malvinas, compa. A pesar de todo, hay solidaridad entre los pueblos hermanos de la Via Yala, y esto es lo que nos interesa, y esto es lo que nosotros tenemos que comenzar de alguna manera a reafirmar también, a fortalecer. Así que bueno, continuemos con nosotros, con nuestra charla, que es maravillosa y que nos está aportando un montón de datos, esto que dijiste de la segunda batalla, Pelusa, es importante detallarla, desarrollarla, y las implicancias que fue para nuestro desarrollo eso de autonomía e independencia. Sí, lo de Punta Quebracho es muy interesante saberlo, porque Punta Quebracho no fue elegido al azar ni fue como la vuelta de obligado. Punta Quebracho tenía un tema que es muy importante, que era que la orilla era como un acantilado casi de 20 metros. Ergo, los cañones que traían los barcos ingleses y la marina inglesa y la marina francesa, los navíos que traía de guerra, era imposible que manden los cañones hacia arriba. Ergo, con la misma cantidad de fuerza, con los pocos cañones que tenía, con las pocas armas que tenía, se logró una victoria muy importante y que lamentablemente no sé por qué no se conoce, no se relata en nuestra historia. Y cuando se habla de soberanía, vuelvo a insistir, se habla de la vuelta de obligado. Sí, yo estoy fenómeno con la vuelta de obligado, porque la vuelta de obligado fue una patriada que se mandó el campo popular tratando de defender nuestro territorio y nuestra soberanía. Y logró algo que fue golpearlo fuerte, tanto es así que lograron pasar, gracias a estos buques que te digo que traían armamento de tanto los ingleses como los franceses, y lograron pasar y lograron romper las cadenas y pasar, pero viajaron para el norte y no pudieron comerciar prácticamente con nadie. Y cuando volvían pasó lo de Punta Quebracho, y no se sabe, no se cuenta esa historia. Yo no sé por qué la emitieron contar, por qué se emite o se omite contar esa
esa historia. La verdad que todavía no lo entiendo por qué los profesores de historia en nuestro país todavía no han hecho nada al respecto. Ahí lo que dice el compañero es muy importante, porque la angostura del quebracho fue precisamente pensada. Pero tampoco se dice lo que, como escribieron los ingleses, los naturales de Corrientes, los hostigaron todo el camino. Y nuestros hermanos los indios, como decía el general San Martín quería muchísimo a nuestros indios. De hecho, él manda a pedir especialmente 300 guaraníes para conformar el cuerpo de graneros a caballo, y nadie honra a esos valientes que hicieron nuestra patria. Y entre esos 300 guaraníes estaba el hombre de confianza de San Martín, que era su trompa de combate. Era el hombre que daba las instrucciones y daba las señales, y que decía que se entendía con San Martín con solo mirarlo a la distancia. Así que imagínense lo que era ese hombre. Pero desde antes, nuestros naturales, nuestros hermanos los indios, ya querían combatir contra los ingleses. Vos sabés que había en las invasiones inglesas, entra el día después de la victoria y se le queja amargamente el cacique Félix a Liniers porque no dejó entrar a Buenos Aires a las 10.000 lanzas que tenían preparados para pelear, como dicen las crónicas del Cabildo, contra esos hombres tan malos como son los colorados. ¿Por qué? Porque habían desembarcado los ingleses y los habían maltratado a los indios, que los habían recibido bien, pensando que eran como los otros europeos que conocían. Y prontamente juntaron 10.000 hombres de nuestros indios para venir a defender a Buenos Aires. Así, y eso tampoco está en la historia, compañeros. Eso tampoco está en la historia. Pero sin embargo, ellos querían colaborar, pelear con nosotros para defendernos. Imagínense que esas tropas eran más que los hombres que había juntado Buenos Aires. Así que ahí tenemos muchas cosas para colaborar. E incluso en las tan controvertidas campañas al desierto, primero la campaña de nuestro general Rosas y después la campaña del general Roca, el 50% de nuestras fuerzas eran indios argentinos que se iban a pelear contra los malones, pero eso es una larga historia y no quiero entrar en la controversia, pero en nuestro ejército, usando nuestros uniformes, a la usanza de ellos, estaban indios argentinos. Bueno, si lo ponemos esto en relieve, vemos lo que es nada más ni nada menos lo que hizo San Martín, agradeciendo también a los pueblos originarios por todo lo que dieron para la formación de ese ejército, como materiales, caballerías, mulas y demás, que esto también poco se le reconoce a nuestros pueblos hermanos, que es cualitativo, porque él hizo un mando concreto donde se reconoció a las personas y a todo lo que pusieron para la independencia de nuestros países. Pero al margen de eso, San Martín fue a pedir permiso a Puentes y Ranqueles para usar sus caminos. Y a los originarios. Yo los reconozco dueños de esta tierra, yo les pido permiso porque quiero ir a liberarnos del yugo español. Y nuestros indios estuvieron de acuerdo. Y no solo estuvieron de acuerdo, sino que, como decía Nelly, les llevaron comida, les llevaron abrigo, les llevaron un montón de cosas para colaborar. Le dieron los vaqueanos. Así que yo creo que nosotros estamos en deuda, ¿no?, con todo eso. Y también en deuda con la historia, compañero, porque vos lo decías, lo de la angostura del quebracho, que es muy, muy importante, pero también esa defensa acérrima de la soberanía nacional, empezando por el brigadier general Rosas y siguiendo por el general Mansilla, ¿no?, que son los que pusieron un poco el pecho a la situación. Y con un compañero solemos decir, ¿no?, que nuestra patria está hecha de gaucho retobado y de gringo cojudo, ¿no? Y ahí teníamos un gringo, el gringo Torne, que se quedó sordo de tanto pegarle cañonazos a los ingleses. Y hay muchos de estos hechos, muchos de estos hombres y mujeres que honraron la defensa de nuestro territorio nacional. Y como dije la otra vez que estuvimos hablando, alguien que un poco sabía, la Argentina no son solo los paisajes, ¿no? Es la gente que lo compone. Y es un poco lo que todos queremos defender.
ante gobiernos como el que en este momento tenemos. Y yo creo que nos espera un enorme trabajo de reconstrucción de todo este destrozo que están haciendo en este momento. Sí, no cabe duda de la importancia de todo esto, ¿no? Por eso la organización es cualitativa y es necesaria, porque estamos viviendo, conforme las declaraciones de Netanyahu, nada más ni nada menos, burlonamente dice que ya está naciendo el gran Israel y que se está posicionando desde el sur de América, desde el sur de Argentina hasta el límite de nuestro gran estado, Estados Unidos. Es decir, que él, el premier israelí, sionista, ya está pensando en hacer un genocidio masivo de todo el continente latinoamericano. Y esto me parece toda la Via Yala, como que no hemos sufrido genocidios en la colonización del siglo XV. Bueno, el siglo XXI parece que nos pretende traer un nuevo principio de coloniaje que ya lo estamos viviendo, ¿no? Así es, este personaje Netanyahu, el que vos nombraste, que a mí me cuesta nombrarlo porque para mí dejó de ser un sionista para ser un asesino directamente, y como que absorbió todo lo que los nazis hicieron con los judíos y lo está haciendo él ahora. Me parece que se ha transformado en un nazi hecho y derecho. Y permítame que les comente algo. Vos sabés, Nelly, que nosotros hacemos un seguimiento, porque yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Que cuando yo tenía 13 años, allá por 1981, no quería estudiar inglés y siempre protestaba y le decía, no voy a estudiar la lengua de estos degenerados ingleses, y mi papá me dijo, vos tenés que saber cómo piensa tu enemigo. Y ahí me convenció de que tengo que saber qué es lo que escribe, leer lo que hacen esta gente. Y leyendo, nosotros hacemos un estudio de los think tanks de los ingleses, de los europeos, de los rusos, de los norteamericanos, y leyendo los informes de inteligencia del fin de semana pasado, estamos viendo que los sionistas evangélicos, los pastores sionistas evangélicos en los Estados Unidos, comenzaron a predicar este fin de semana pasado contra Donald Trump, porque no se somete a las instrucciones de Netanyahu tal y cual lo dice la gente desde Israel. ¿Qué tiene que ver que los pastores sionistas evangélicos hablen a su feligresía en contra de Trump? Ellos tienen más o menos entre 50 y 80 millones de personas que concurren a las iglesias. Esto es un gran número de votantes, pero aparte funcionan como una entidad cuando tienen que peticionarle a sus congresistas y a sus senadores. Una sola de estas iglesias tiene 10 millones de fieles. Así que imagínense cómo a través del púlpito, y tenían que escuchar lo que decían, eran bastante bravos contra el Trump. Ellos dicen que ellos tienen que obedecer ciegamente a lo que dice Netanyahu. Y este fin de semana ya cambió el tono, que Trump parecía ser su niño mimado. Ahora las iglesias evangélicas están hablando en contra de él porque no se somete a las instrucciones de Israel. Y dicho en los partes de inteligencia. Bueno, no olvidemos que los fondos, los dineros o los millones que se manejen en Estados Unidos no son propios, justamente, sino que tienen una gran raíz en eso. Por eso es que dice, nosotros tenemos el capital. Lo dijo muy claro Netanyahu. Y eso le quiere decir que nosotros somos los dueños de Estados Unidos. Por eso es que cuando dice que se van a extender el gran Israel desde el sur de Argentina, que ya están haciendo base, hasta el sur de nuestro estado, Estados Unidos. Lo dice muy claro. Sí, tal cual. Bueno, por eso también nosotros tenemos que prestar atención a estos movimientos, porque precisamente nos afectan a nosotros. De hecho, el virtual sometimiento de la soberanía nacional
esto de que hablábamos la última vez, ¿no? Estas soberanías subsidiarias que trabajan más para los intereses propios de los Estados Unidos que para los intereses nacionales, lo tenemos que observar y ver, y sobre todo tratar de despertar a tiempo para no permitir que algunas cosas sucedan como están sucediendo. Estos cambios de la legislación, las normativas, lo que decía el compañero recién de la compra de tierras, no solo en lugares estratégicos como los pasos soberanos, sino como tiene Joe Louis, ese aeropuerto tan cercano a Malvinas y en donde entran aviones que entran con el permiso de él y nada más. Y aparte, todo el movimiento que tiene de la policía provincial para proteger a sus intereses y no los de la patria y los de sus ciudadanos. Nosotros lo tenemos que ir observando porque esto hay que volverlo atrás, hay que, diríamos, deconstruirlo, ¿no? Utilizando una frase muy famosa de las compañeras, ¿no? del Ni Una Menos, hay que deconstruir todo esto y realmente volver a encarrilar la patria nos va a costar enormemente. Vamos a tener que luchar no solo contra los personeros políticos, ¿no? de estos partidos que están más pendientes de lo que necesita el capital y Estados Unidos, sino también los medios de comunicación que están totalmente cooptados por estos intereses, y muchas veces de nuestros propios compañeros que no saben o no quieren saber a qué se están enfrentando. Yo creo que tendríamos que haber tenido, dentro de estos 3 años casi de gobierno de Milei, otro tipo de representantes, un poquito más combativos. Digo, yo entiendo que cada uno tiene que pensar en su carrera política, pero también creo que tiene que entender cuál fue el mandato del que los votó. No sé qué opina el compañero, a ver qué quiere decir. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. No creo en estos personajes de que por llevarse bien con este gobierno, para tener con la continuidad, acepten lo que dicen, cuando la realidad es todo lo contrario. Cuando uno elige a un candidato, lo elige por su capacidad, por lo que es y por lo que representa. Y cuando un partido lo elige, no es justo que se vaya a otro partido, tendría que renunciar para que asuma el que viene atrás de él. Él no podría representar, porque él no subió por él mismo, subió por el partido al que representaba. Y si después se va de ese partido, tendría que tener la honradez de renunciar, cosa que no hace. Y con respecto a lo que vos hablabas del asunto del personaje Joe Lewis y de la campo de aviación que tiene, si vos te pones a hacer un análisis, lo tiene a la misma altura de donde está el lago Escondido, ergo que prácticamente todo el paralelo 42 le pertenece. Pertenece a la corona inglesa, porque él se dice un súbdito inglés, Joe Lewis. No es que él está Joe Lewis por ser Joe Lewis, no, él se dice que es un súbdito inglés. O sea que Inglaterra tiene dividida a nuestro país en dos, en el paralelo 42. Y eso poca gente lo sabe, no lo conoce. Yo he tenido la suerte de poder participar en las últimas 4 caminatas que se hicieron al lago Escondido, que intentaron pasar. Fui uno de los últimos que pasó por el camino de Tacuifí, que llegó hasta cerca del lago, que lamentablemente cuando estábamos llegando nos bajó la policía diciendo que el juez había decidido no hacerlo, cuando tuvimos que pasar 2 tranqueras con llave y que el juez no permitió entrarla, pero la policía justo había perdido las llaves de las 2 tranqueras y no podíamos pasar. Así que conozco bastante bien el tema ese de Joe Lewis. He ido varias veces con el capitán, ahora capitán Urien, hemos ido, y con la gente del Vikingo que hace el camino con la Juana Zurduy por la montaña. Así que conozco bien el tema. Qué bueno, compañero, eso, porque que estemos constantemente, los que queremos defender a la patria, marca un poco, ¿no? De que el camino no les va a ser fácil. Así que te felicito que hayas estado por ahí, te lo valoro y te lo agradezco también, obviamente. Así que sí, hay que estar atentos, ver todo lo que hacen. También tenemos un poquito de controversia interna en donde los partidos nacionales no apoyaron los cambios de la ley de minería, por ejemplo, que hubiese sido importante, que el manejo del subsuelo de la patria creo que también hace a que nosotros podamos tener una reserva importante, un valor importante.
Y yo también creo que, por ejemplo, se enfrenta al próximo gobierno a un enorme desafío, el tema de la deuda externa, ¿no? Y cómo utilizar todo y cada uno de los ingresos que viene. Yo creo que lo primero que tiene que pensar el compañero que asuma, esperemos que así sea, ¿no? Es darse la vuelta y mirar a los que derramaron lágrimas todos estos años, a los que sufrieron, a los que perdieron los medicamentos, a los que perdieron los alimentos, a los que vieron sufrir a sus hijos y a sus mayores. Yo creo que lo primero que tenemos que mirar es eso y abrazarlos a todos, como decía el general Perón. Mientras yo arreglaba el techo roto, Evita me los abrazaba a todos, ¿no? Yo creo que un poco vamos a necesitar esa contención y que tenga la seguridad el político que lo haga, que el pueblo no olvida fácilmente, no olvida quién los cuida. Yo creo que nos tenemos que esforzar todos para hacer una Argentina mejor y una Argentina de mejores, ¿no? Y cuidando a nuestros grandes y a nuestros chicos, los mejores van a salir solos y nos van a ayudar a ser mejores. Sin duda, querido Daniel, esa es la intención que tenemos de lograr y por eso nuestros programas son abiertos para esto. Y vos mencionaste que tomaste una frase de la lucha de nuestras compañeras, el Ni Una Menos, de esos feminismos que están permanentemente en pie de lucha. Y bueno, nos llegan mensajes de invitación de Ni Una Menos, jornada de visibilización del Banquito Rojo, el 13 de junio, 16 horas, en la Plaza Pascual Romano, Supisiche y Avenida Belgrano, Sarandí, partido de Avellaneda, que invita y convoca a todas, todos y todes quienes quieran asistir a ese monumental acto de presencia permanente, de visibilización de lo que debe ser justamente el respeto por nosotras, nosotres y nosotros, porque en rigor de verdad, en esta problemática estamos peleándola todo. El feminismo no es solo cuestión de mujeres, sino que nos atraviesa como seres humanos a todos. Por otro lado, también nos llega la invitación a un bingo solidario, todas con esta misma cuestión, rumbo, nada más ni menos que al encuentro 39 plurinacional de mujeres y diversidades en la sede de ATE, Regional Tigre, ¿sí? Y esto es en la calle Mendoza 288, Pacheco, desde las 14 horas de este domingo 14 de junio. Así que las mujeres, como ves, no nos quedamos quietas, seguimos la lucha y queremos esto, llegar a todo. Como vos dijiste, queremos deconstruir lo que está construido torcido, mal, o que en su momento pareció derecho y con el tiempo se fue torciendo más. Y bueno, esto es lo que tratamos nosotras desde nuestros espacios de hacer. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Vos hablabas, Daniel, de la soberanía subterráneas, tenemos las napas efráticas que están total y absolutamente contaminadas gracias a al monocultivo sojero y a todos los pesticidas que utilizan. Entonces también eso hace, como a las minerías, a la destrucción de nuestro derecho a un ambiente sano, limpio, a un aire puro, a un agua potable, bueno, tantas cosas, y nos encontramos con esto, ¿no? Que todos los días es un cachetacito más a algo que nos están desapoderando y están robándonos. Esto es cierto, vos te referiste a la ley de minerías, pero también lo que hicieron con la ley de glaciares, o sea, desprotegiendo todo lo que son los aledaños, todo lo que es subglaciar y todo lo demás. Así que me parece que todo tiene que ver con todo, porque las contaminaciones en Jujuy y Salta decantarán, obviamente, por los ríos Bermejo y Pilcomayo. ¿Qué duda cabe de eso? ¿Y de a dónde desembocarán? Paraná, Río de la Plata. Sí. Y no se está tomando conciencia de esto en esta zona, que se desalertan muchas veces
intencionadamente o tal vez por ignorancia, de que todo tiene que ver con todo y nuestro país está interrelacionado por estas aguas, por los canales expuestos, o sea, visibles, y por los subterráneos. Así es, Nelly, el tema que nos toca hablar a nosotros con respecto a lo que está pasando en nuestro país es muy grave lo que está pasando. Y lo que vos decís que deja a las claras lo que yo quería explicar hace un rato, a lo mejor no me expliqué bien, con respecto a aquellos diputados que entran por un partido político o por algo. Resulta que después se cambian la camiseta o se cambian de lugar y teniendo que en realidad, si vos te vas a cambiar, vos entraste por ese partido, renunciá y que asuma el otro. No puede ser que todas estas leyes se hayan aprobado, siendo que la Libertad Avanza, o este personaje esquizofrénico que tenemos como presidente, perdóname que es tu programa, pero yo ni lo quiero nombrar a este personaje. Está totalmente libre de explicarlo, decirlo, expresar. Sí, es un esquizofrénico que lo único que es viene a ser, como recién hablamos de la historia de 1810, bueno, en 1810 nos emancipamos del colonialaje español y hoy estamos bajo la línea de un virrey norteamericano, porque todo lo que hace es lo que dice Trump que hay que hacer, así que bueno, lamentablemente es eso lo que tenemos hoy en día. Pero lamentablemente nuestros diputados que fueron electos por distintos partidos le hicieron el caldo gordo para que él pueda convertir en ley todo eso que estabas diciendo vos. Sí, yo te voy a reafirmar, compañero, algo que estuvimos observando hace unos días, porque hay una gran polémica en Misiones, por ejemplo, de quién son las bancas. Y yo acerqué a los compañeros de Misiones un trabajo espectacular que hizo uno que no es del lado nacional y popular, que es Jorge Banossi, un viejo abogado radical y que estuvo electo diputado por el PRO, pero que le reconocemos sus méritos como estudioso del derecho. Y él viejo dice conocido, digamos. Claro, y él dice claramente, como dice el artículo, creo que era el 135 de la Constitución, el diputado electo lo hace a través del partido político, por lo tanto, y hace toda una explicación dentro de el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento de la Cámara de Senadores, más la Constitución Nacional, claramente queda expresado que la banca es del partido. Entonces creo que está zanjada la discusión de un hombre que fue candidato en su momento a ser miembro de la Corte Suprema, de un hombre que tiene una trayectoria en el derecho que es enorme, y que no es de nuestros partidos del campo popular. Así que nosotros podemos tomar ese trabajo y decirle también, miren, sigan realmente lo que dice el mandato de nuestros electores, o realmente denle la banca a alguien que sí lo haga. Obviamente, todos estos personajes que se borocotizan no tienen ni la dignidad de renunciar y dejar la banca, ni el interés, porque lo único que le interesa es llenarse el bolsillo, y no solo con el sueldo, ¿no? Ni siquiera la inteligencia de hacer un acto de dignidad. Pero creo que nosotros tenemos el derecho de nuestro lado como para poder decir, bueno, corresponde que dejen la banca, ¿no? Creo que tendríamos que ser quienes lo exigiéramos, porque sus compañeros de banca no lo van a hacer porque están en la misma, les puede tocar a ellos en una votación siguiente, digamos. Entonces, a los votantes, nosotros, que le dimos el espacio y el lugar para que nos represente, porque no son dirigentes, son representantes nuestros, ¿sí? Ir y exigirle la renuncia y que siga el que continúe en la lista y que cumpla por lo que fue votado, las promesas y los programas que supuestamente eran la batalla en la campaña. Entonces, que se cumplan realmente los presupuestos de propuestas
que generalmente pasa esto porque no hay un programa detrás, compañeros. Entonces son propuestas tiradas al aire y van midiendo a ver cómo le va cayendo a las personas, a la gente común, y entonces van en función de eso ajustando su discurso de campaña. Entonces las promesas supuestamente cada vez son mayores para que les voten, pero la intención no está ahí, justamente, porque no llevan un programa real y concreto. Lo que tienen son esto nada más, microespacios de verso, digamos, ni más ni menos. A mí lo que me preocupa de esto, Nelly, es el problema de que estos diputados acatan órdenes de lo que le dicen los propios gobernadores. Ahí es mi preocupación. Esa es mi preocupación. Que muchos gobernadores apoyan a estos personajes. Sí, sin lugar a dudas, eso es lo más terrible que nos está pasando y bueno, y queremos nosotras ver cómo nos encaminamos para poder estar de alguna manera en esta organización que pretendemos sea con esos nuevos conceptos que necesitamos se reafirmen. El no permitir que nos vuelvan a vivir traicionando, porque esto es una traición continua, compañeros. Y esto es lo que le tenemos que poner límites. Bueno, se ha unido la compañera Zulma acá, lo cual es sumamente agradable para festejar, aplausos así que y agradecemos obviamente a nuestra querida Dayana, que es una excelente operadora, una capísima total, y que gracias a ella podemos llevar adelante este programa, que insisto, no casualmente se llama Pensamiento Crítico y Memoria, porque lo que estamos buscando es esto, es poder criticar y autocriticarnos en nuestros errores para poder enmendar y hacer un mejor camino. Y así que bueno, ahora le paso la palabra a Zulma para que se presente y seguimos con este debate que está espectacular, con todos los aportes históricos, geopolíticos nacionales y tangentes internacionales, que ahora vamos a ver qué está pasando con el compañero, nada más ni nada menos, el compañero Atilio, que aún no ha entrado, dijo que 9:30 iba a entrar, está un poquito pasado, a ver si ha tenido algún problema, y al compañero Pablo Basel, que también iba a entrar en este horario. Así que bueno, vamos a ver cómo logramos darle hincapié a todo esto, y bueno, así seguimos adelante. Zulma está entrando, bueno, entra en este porque hasta que esté bien. Buenas noches, saludos compas, ¿cómo están? Saludos a todos. Bien, acá llegando recién al programa, como bien lo mencionó mi compañera Nélida. Bien, voy a aprovechar, voy a cortar toda esta tan buena trama de conversación que están teniendo para pasar un aviso parroquial o chivo, como se dice. Bueno, sí. Tenemos una peña, se llama Peña Patria, que se va a realizar este domingo a partir de las 13 horas en el Club Villa Nájera, que queda en San Fernando. Y la entrada es libre y gratuita. Obviamente va a haber números artísticos. Y, ¿qué más tengo para decir? Ya dije el horario. La dirección, Junín 2432, San Fernando. Ahí estoy bien para dar me van a contratar después para todo esto. Bueno, listo. Ese fue mi saludo, ahora los dejo. Esto viene en el marco de que... Esto viene en el marco de querer construir algo nuevo, ¿verdad? Bueno, eso también, por eso es ese encuentro que estamos intentando acá de llegar y, bueno, marcar que estamos en la lucha, compañero, y que esta es continua y demás. Yo pediría, bueno, a ver si hay un informe de lo que es de Uruguay, de Chile, mientras Zulma va preparando su entrada con su celular, y vemos a ver si alguien tiene algo para aportar también de esta corredera latinoamericana que estábamos hablando.
Bueno, en principio me gustaría un poco charlar un poco sobre, el otro día tuvimos una charla sobre Venezuela, ¿no? Sobre las opiniones distintas que hay sobre Venezuela. Yo tuve la suerte de poder ir en el 2024 a un congreso internacional antifascista y hace un par de meses he tenido la suerte de poder ir invitado por el Partido Socialista Unido de Venezuela para participar como veedor internacional en una de las consultas populares. Y vi cómo trabaja Venezuela, que es una democracia directa, que si bien no es un país socialista, avanza hacia eso, ¿no? Y tienen claro cuál es el enemigo y cuál es un lado y cuál es el otro. Lamentablemente yo pienso que en Argentina estamos equivocados porque queremos ir por el camino, la ancha avenida del medio que le dicen, y para mí no existe el medio. O estás de un lado o estás del otro. Hay que ver de qué lado se pone cada uno. Y en Venezuela se ha hecho eso, ¿no? Y muchos han dicho que la intervención de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero ha dado un cambio brutal. Yo creo que el único cambio brutal que hizo fue secuestrar al presidente Maduro y a su mujer, a una de las primeras damas, Cecilia Flores, porque habían sido electos en una elección directa de la cual yo, te vuelvo a repetir, en la última consulta popular he estado como veedor y vi cómo se eligen, ergo, no sé por qué algunos pedían las actas y no piden las actas, por ejemplo, en Estados Unidos, no pidieron las actas en Bolivia, no pidieron las actas ahora en Perú, o sea, no sé por qué en ese momento se pedían las actas. Lo único que sí les puedo decir es que hay ¿cómo te voy a decir? Una democracia directa en Venezuela. En Venezuela se trabaja al revés. Venezuela fue una conjunción que se hizo entre las Fuerzas Armadas y el pueblo y el campo popular, como dice el compañero acá, el campo popular, y se ha amalgamado de tal forma a finales del siglo pasado que de ahí surgieron personajes como Chávez, como Maduro. No es que fueron partidos creados por un personaje, sino al revés. Los personajes salieron de esta conjunción. Ergo, van a eliminar a uno, van a eliminar a otro, pero no van a lograr cambiar la mentalidad del pueblo venezolano. Y yo creo que ahí es donde se equivoca Estados Unidos. Estados Unidos secuestró al gobernador, tiró bomba, hizo lo que quiso, pero no pudo poner un gobierno títere como ellos quieren, y la hicieron 50.000 maneras. Le quisieron meter gente, le quisieron hacer golpe de Estado, le metieron un presidente, como se dice, ficticio por otro lado. Hicieron las 1001 durante estos últimos 20 y pico de años para tratar de desmantelar lo que pasa en Venezuela. Y no lo van a lograr porque están equivocados. No es que un líder como Chávez creó este cuerpo de Venezuela, al revés. El agente de Venezuela, esta conjunción que se hizo entre el militarismo y el campo popular, fue lo que fueron Chávez y Maduro, fueron emergentes, así como lo es Delcy Rodríguez y como son todos estos. Así que a medida que vayan eliminando a uno, va a surgir otro. No cabe duda de que va a surgir, porque no hay un líder, hay un pueblo que es líder y del pueblo salen los líderes. Ahí lo nombrabas al comandante Chávez, un enorme personaje, pero que tiene muchas similitudes con otro militar que nosotros tuvimos en el poder también acá, que él es un militar nacionalista, un militar que fue formado para defender a su país, pero un militar que se formó estudiando filosofía. Casualidad también que ese otro militar que nosotros tuvimos en el poder también se formó en filosofía y que fue quien dio el discurso inaugural del Congreso de Filosofía que se hizo en Argentina. Hombres que estudiaron defender a la patria y estudiaron cómo a través del pensamiento llegar a hacerlo también, por la espada y la palabra, ¿no? Ahí tenemos las dos conjunciones. Y a mí me quedó mucho lo que cuando falleció Chávez, un ciudadano con aspecto muy pobre, un hombre muy humilde, grande ya, y le preguntaron por qué, de la CNN, ¿no?, de Estados Unidos, le fueron a preguntar por qué lo vieron homenajear a Chávez, y él dijo, porque fue el único que nos vio cuando todo el mundo pasaba a nuestro lado y no nos veía cuando pedíamos para comer. Chávez se ocupó de los invisibles. Chávez se ocupó
de darnos vivienda, de darnos abrigo, de darnos medicamento y de darnos de comer. Un poco lo que decíamos, ¿no? Estos militares nacionalistas que defienden a la patria y que entienden que la patria no son solo paisajes, insisto siempre con lo mismo, la patria es la gente que la habita. Y lo que decía yo también hace un rato, ¿no? La gente que es defendida por estos políticos no los olvida fácilmente. Así que ahí está la valoración de tener a estos líderes. Y vos fíjate qué conjunción Chávez militar y su vicepresidente en su momento, Nicolás Maduro, sindicalista. Esta conjunción de gente que lucha desde un lado y desde otro por el pueblo, son reconocidos. Y hoy vos ves que hay manifestaciones que piden hoy todavía por la libertad de Maduro, y que el juicio va bastante flojito en los Estados Unidos, no tienen mucho que demostrar de todo lo que se lo acusaba. Sí, lo que pasa es que no pueden decir nada porque todos fueron inventos. Lo mismo invento que hicieron acá con Milagro Sala, lo mismo invento que hicieron acá con Cristina Fernández, lo mismo, son todos inventos, no hay una cosa real, entonces no tienen de dónde agarrarse. Y pasó lo mismo. Yo creo que el proceso como te digo yo, de unidad cívico-militar que se hizo en Venezuela, nació de la fusión ideológica del pensamiento de Bolívar, Zamora, Rodríguez, que fue cristalizada en el movimiento, no sé si se acuerdan ustedes, Bolivariano Revolucionario 200, conocido como MBA 200, que fue en la primera época, a finales del siglo pasado. Sí. Y bueno, Chávez fue uno de los hombres que rescata todo ese pensamiento, ¿no? Vos ves que un venezolano rescata los pensamientos de San Martín, los pensamientos de Sucre. Él habló de los libertadores de México y de Honduras, por ejemplo. Un hombre muy formado, por eso también ha tenido el gobierno que ha tenido, ¿no? Firmemente centrado en defender los pueblos más que de Venezuela, de América Latina, porque él también ha colaborado mucho con otros gobiernos, como el de Correa, como el de Cristina o Néstor en su momento, como el de Lula. Así que hemos tenido ahí un hombre muy valioso. Qué buena charla que están teniendo, qué bueno que toda la audiencia los pueda estar escuchando en este momento. La verdad que estamos muy contentas y muy agradecidas y espero que sigamos así en esta misma tesitura y relevancia, ¿no? Importancia de todo esto que nos hace el hecho de conocer y conocernos digo como América iberoamericana o América Latina, como quieran llamar. Nosotros solemos decir indo-afroamericana, ¿no? Desde Proyecto Cultural Maíz. Pero claro, pero claro, no cabe duda. Yo siempre protestaba, ¿no? Con lo de los 500 años que es el encuentro de dos culturas y los hermanos africanos que vinieron acá y que trajeron acá, que no vinieron, los trajeron de preso. Exactamente, buena acotación, querido compañero. Pero cuando vinieron acá, no solo hicieron la primera república independiente de América, que fue el Quilombo dos Palmares, allá por los 1500, ellos hicieron una república. Cuando todos los esclavos escapados de las plantaciones de Brasil, y que después cuando fueron encontrados por el ejército, prefirieron luchar y morir a volver a ser esclavos, otra gran enseñanza que nos dejaron, y que todos estos muchachos y mujeres de Brasil, o de toda América Latina, esos negros esclavos, no tuvieron problema en conformar nuestros ejércitos libertadores. Ellos fueron los que se pusieron nuestros uniformes y que formaron nuestra patria grande. Así que esa tercera raza olvidada, o que quieren que olvidemos, la tenemos que valorar cada día más porque son también nuestros grandes defensores, ¿no? Desde los nuestros que estuvieron al lado de San Martín. Yo también recuerdo a los que pelearon al lado de Buchard, por ejemplo. También Los que pelearon al lado de Buchard. Otro
gringo que defendió nuestra bandera más que los nuestros. Y por eso los valoramos. Bueno, no te quiero robar mucho tiempo, Zulma, porque son 21:58, no sé si tenemos que dar la pauta. Claro, ahora vamos a escuchar, gracias a las buenas artes de Dayana, un tema musical. Si está para darnos ya la pauta o la pequeña no me sale la palabra. Intervalo, no me salía la palabra perdón. Así en el otro bloque están por entrar los otros compañeros que también están invitados. Así que escuchamos, Dayana, por favor, la música. Gracias. Funcionarios traidores que viven como señores, mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato y dárselo a este pelagatos reventado, pervertido y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo, mientras tanto, de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. La perestroika kirchnerista. Luis Delía, Gastón Alberdi. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. El nuevo programa de Luis Delía en La Rebelde. La perestroika kirchnerista. Luis Delía y Gastón Alberdi hacen la perestroika kirchnerista. Los demás, todos los sábados de 10 a 12, pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. Hoy
excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos Cava, 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un sigo como yo, vencedores vencidos. Te has jugado, me hago humo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un sigo como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio.
Muy bien, acá estamos comenzando nuestro segundo bloque y vemos que ha entrado al programa también nuestro querido compañero Pablo Basel, y también sigue presente Daniel Barrios, también nuestro querido compañero, y otro querido compañero se ha retirado, estuvo en el primer bloque también con muy buena predisposición y compromiso, charlando acá con nosotros, nosotras y nosotres, en este momento tan particular que estamos viviendo, no solo Argentina, sino toda nuestra querida América indo-afroamericana. Este programa se llama Pensamiento Crítico y Memoria. Quien les habla, Zulma Gómez, junto a la otra compañera que conduce este espacio, que se llama Nélida Soto. Y bueno, ahí estamos. Ahora vamos a alargar para que sigan conversando. Bueno, en este momento, por supuesto, Pablo va a iniciar su charla, pero acá estamos. Y la audiencia toda está esperándolos que arranquen. Adelante. Bueno, buenas noches a vos, Zulma, a toda la producción, a la radio, a la audiencia, a los otros invitados. Un gusto para mí estar de vuelta acá con ustedes. Me parece que quisiera empezar contando una situación vinculada con el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos en Malvinas y invitarlos después a una actividad para mañana. El asunto es así. La dirección del Museo Malvinas modificó había un auditorio que llevaba el nombre de Orlando Gustavo Pascua y lo modificó por el de otro soldado. Orlando Pascua, combatiente en Malvinas, nacido en la zona rural del Curuzucuatiá, fue a pelear con el Batallón de Infantería Marina 5, con base en Tierra del Fuego, el Río Grande, y a su regreso dedicó toda su vida a sostener la causa malvina en todos sus aspectos, soberanía, denunciando la agresión imperialista, denunciando el saqueo de nuestros recursos naturales, denunciando la complicidad de muchos gobiernos con el imperio inglés o la falta de políticas. Generó revistas, espacios de radio, era un trabajador de la cultura, era un trabajador de medios, creó la primer radio comunitaria de la provincia de Corrientes, era secretario de prensa de la CTA en Corrientes, organizó la red de compromiso social por Malvinas, participando en una enorme cantidad de actividades. Y al mismo tiempo acompañó a todos y cada uno de los soldados de Malvinas víctimas de tortura por sus jefes. De hecho, me acompañó durante 2 años que investigué estos hechos en Corrientes, participando en las grabaciones a las víctimas. Recordemos que siempre que esta causa, que empezó con 23 testimonios, hoy tiene 250 soldados que han declarado en la causa. Y así actuó con una entrega y una generosidad hasta el último día de su vida. Él falleció en el 2015 por causas naturales, y pocas semanas después el Museo Malvinas impuso su nombre al auditorio, destacando todos estos perfiles que estoy diciendo en las pocas palabras que se puede decir siempre en una placa de imposición de nombre. También reivindicaba su origen de pueblo originario y se encargaba de reivindicar a cada uno de los originarios presentes en Malvinas, sean mapuches, com, huichí, guaraníes como él. Así que un tipo, además, cabal, buena persona, y más allá de que tenía posturas políticas muy firmes,
con su don de gente, había logrado todo el reconocimiento de la dirigencia política provincial. Esto lo destaco porque en el día de hoy se votó en el Consejo Deliberante de Corrientes y en la Cámara de Senadores de Corrientes un proyecto de repudio a esta decisión y un pedido de restablecimiento del nombre, y todos los bloques acompañaron destacando esto que estoy diciendo, su calidad de buena persona, hombre de diálogo, hombre de la democracia, hombre de los derechos humanos, y fue aprobado por unanimidad tanto en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes como en el Senado Provincial. Bueno, el cambio de nombre mejor dicho, la imposición del nombre Orlando Pascua entonces fue en el 2015, durante la administración que ejercía Jorge Giles, entonces designado por el gobierno de Cristina Kirchner. Siguió ese mismo nombre durante toda la gestión del ingeniero Macri, siguió con ese nombre durante toda la gestión de Alberto Fernández y continuó con ese nombre hasta ayer, que esta gestión, por razones absolutamente ideológicas y para pretender ocultar su nombre de luchador gremial, de referente de los derechos humanos, de referente de la cuestión de soberanía Malvinas, y lo propuso el nombre de otro soldado, con el cual no tenemos ningún tipo de diferencia, no hay ningún tipo de cuestionamiento. No es un cuestionamiento a ese soldado, sino que habiendo tantos espacios dentro del Museo Malvinas, perfectamente la biblioteca, otros salones, otros pisos, otras salas de presentaciones, los jardines, la biblioteca, las oficinas administrativas, podía llevar el nombre de este nuevo soldado. Es decir, todos, por el solo hecho de haber peleado en Malvinas, merecen nuestro reconocimiento y no tenemos ninguna objeción. Lo que nos parece deplorable es que se intente ocultar a nuestro compañero Orlando Pascua. Esto tuvo una enorme repercusión en la provincia de Corrientes y se va a tratar en la próxima sesión en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores de la Nación, pidiendo la restitución del nombre. ¿Y qué invitamos para mañana? Mañana a las 11 de la mañana va a haber una actividad frente al Museo Malvinas de repudio a esta decisión y para pedir la restitución del nombre. Y al mismo tiempo, varios organismos de derechos humanos están convocando a la misma hora, en una actividad conjunta, para repudiar... estoy con una tos persistente, así que lo voy a molestar a la audiencia durante toda mi presentación. Le decía que también los organismos de derechos humanos se van a presentar para repudiar el ingreso de efectivos militares armados al predio del museo. Recordemos que el museo se encuentra dentro de un espacio de memoria y está como tal reconocido por UNESCO, y como tal se encuentra prohibido entre otras cosas porque es base de prueba para los juicios de lesa humanidad de personal policial y militar armado, ¿no? De hecho, por eso la seguridad del predio lo hace una empresa privada de seguridad. Así que los que puedan, mañana se hacen presente ahí, va a ser de mucho apoyo para repudiar esta decisión que pretende ocultar a nuestro compañero, ocultar a un luchador, ocultar a un hombre de la comunicación social popular, ocultar a un dirigente gremial y ocultar a un defensor de derechos humanos. Así que esta es la invitación y con esto empiezo así para también... el pueblo es originario, que también lo dijiste, claro, o sea, que no es casual que reniegue de todo. ¿Qué tal, querido hermano? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto y un placer. Estás totalmente exculpado de tu gripe, de tu tos, y absolutamente es un placer que, aunque nos tosas 10 veces, bienvenida sea tu presencia en este programa que estamos compartiendo con Daniel y vos, que dos compañeros ya y hermanos de defensa de esto que estamos justamente, que sentimos de corazón,
justamente en el primer bloque habíamos hablado del reconocimiento que hizo nada más ni nada menos que Nicaragua a la reafirmación de la soberanía sobre las Malvinas, que no es poca cosa, que en el plano internacional se siga apoyando, salvo los 3 o 4 estados genocidas delincuenciales internacionales, sean los que estén boicoteando lo que es un derecho legítimo como es la soberanía nuestra en nuestras islas. No son nuestras, no las podemos dejar. Y que Nicaragua lo haya hecho con un expreso decir, bueno, declaró 10 de junio como el día de la solidaridad con Argentina por las Islas Malvinas. No es poca cosa, y a mí me parece que todo esto nos tiene que llevar a reafirmarnos más en esta defensa a nuestros derechos, a nuestra soberanía, a nuestra autonomía, a nuestra independencia, y ni qué decir, bueno, lo que es el río Paraná y todos sus afluentes, el río de la Plata, todos nuestros puertos, y bueno, creo que todo nuestro territorio, como el de América Latina, tiene que ser obviamente defendido, porque somos una gran patria que brevamos en los mismos orígenes, y bueno, y en esto es, ¿no? Que no es casual que hablamos de San Martín y el reconocimiento a los pueblos originarios también, o sea que todo tiene que ver con todo lo que hoy es repudiable por estos entregadores y destructores que tenemos como funcionarios, y hay muchos legisladores que no son más que nuestros representantes, entre comillas, porque llegaron a representarnos y nos dieron una puñalada por la espalda. Que esto es lo que también tenemos que intentar modificar. Legislador que llega a una banca y no cumple con las promesas de campaña y traiciona a sus votantes, debe renunciar a esa banca y debe continuar el que sigue en la lista, asumiendo, ni más ni menos. Hablando del tema de los pueblos originarios, Orlando fue un gran difusor de la historia de Pablo Areguatí. Pablo Areguatí era un hombre que nació en las misiones jesuíticas y luego se trasladó con su hermano a Buenos Aires, fueron algo así como funcionarios del incipiente gobierno patrio de 1810, y acompañó a Bernet como su comandante militar, ¿no? Entonces, desde mucho tiempo, los pueblos originarios están en Malvinas. Recordamos que el gobierno del Chaco, y esto era un empeño de Orlando Pascua en Corrientes, que lamentablemente no lo pudo cristalizar, reconoce el 26 de agosto como el Día del Combatiente Originario. ¿Por qué? Porque ese día de 1833, el gaucho Rivero y unos originarios charrúas que estaban trabajando como peones ahí en Malvinas, lograron tomar el control de Malvinas, hasta que una fragata inglesa bajó con soldados y redujo a todos, ¿no? Por eso es el Día del Combatiente Originario. Desde el fondo de los tiempos estamos en las Islas Malvinas con los hijos de nuestro pueblo, ¿no? Gaucho Rivero era entrerriano, Pablo Areguatí sería hoy misionero. Los charrúas eran de la banda oriental del Río de la Plata, y bueno, esto después fue reiterado en 1982 con la gran cantidad de soldados COM, de soldados mapuches y de otras comunidades originarias que estuvieron presentes. El apoyo internacional para la causa Malvina es casi unánime, excepto la potencia imperialista de Inglaterra y el apoyo de sus dos socios permanentes, Israel y Estados Unidos. Son los tres países que votan permanentemente en contra de los derechos argentinos. Así que no me sorprende para nada el apoyo de Nicaragua, como tampoco nos sorprendió en aquel momento la entrega de Venezuela, la entrega de Perú, el ofrecimiento del pueblo cubano y de tantos otros pueblos originarios, de tantos otros pueblos americanos. Además, esto se expresa en los foros internacionales, que ahora se está debilitando no por falta
no por cambio de la decisión de estos países, sino es precisamente el gobierno argentino el que ha cambiado la política histórica sobre Malvinas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, entre otras cosas, promoviendo en el discurso del 2 de abril lo que se conoce en el ámbito del derecho internacional como la doctrina de autodeterminación de los pueblos, ¿no? El presidente dijo, tenemos que ser una potencia para que así los ingleses nos elijan. Bueno, eso no va a suceder. No va a suceder porque es una población implantada, ¿no? Después de la reconquista del Gaucho Rivero y sus charrúas, fueron expulsados todos los nativos argentinos, americanos, y desde siempre hay población inglesa y de otros países, ¿no? Por ejemplo, hay africanos de Mozambique que se han utilizado para el levantamiento de las minas en el territorio. Hay personal de servicio en los hoteles que viene de Bangladesh y de la India. Así que no sería posible que cualquiera de los que está oyendo este programa pueda ir, así como puede ir a vivir a cualquier otro lugar del mundo, no podría ir a vivir a Malvinas, ¿eh? Entonces no puede utilizarse el criterio de población, de autodeterminación, porque es una población implantada, trasplantada exclusivamente para sostener los intereses de Gran Bretaña. Entonces, eso es una traición a la postura histórica de la Argentina, que niega esto porque no es una población autónoma y auténtica y originaria de ese lugar. No se puede aplicar el criterio que se aplicó en el África, por ejemplo, en los procesos de descolonización, porque no tiene nada que ver la situación. En África no reemplazaron a la población local, en todo caso las asesinaron, las torturaron, las reprimieron, pero no reemplazaron, y acá en las Islas Malvinas sí reemplazaron a la población originaria. Entonces, el que está cambiando los ejes es el propio presidente, y lo hace como fiel servidor que es a las grandes empresas, a poderosos caballeros don dinero, a cuanto rico aparezca por ahí, por este desprecio marcado que tiene por su propio pueblo, ¿no? Es presidente de un pueblo al que aborrece, al pueblo al que detesta, y que detesta claramente la palabra soberanía y las expresiones de soberanía porque no cree en ese concepto. Yo no le he escuchado hablar desde que es presidente, aún antes de que era candidato, en algo así como colonialismo, en algo así como soberanía, en algo así como imperialismo, ¿no? Al contrario, con gruesos insultos descalifica a los que pensamos de esa manera. Así que bienvenidos a ese apoyo, tener presente quiénes son nuestros amigos de siempre, nuestros hermanos de siempre, nuestros solidarios de siempre, y tener quiénes son los que nos juzgan desde siempre. Tal cual, esto es clarísimo y bueno, yo creo que esto nos tiene que acercar más justamente a lo que pasa en Bolivia, a lo que pasa en Perú, a lo que pasa en Colombia, bueno, que hubo actos electorales y que bueno, que también hubo una dinámica bastante importante y que por suerte de alguna manera se pudo frenar la continuidad o el advenimiento al poder de estos nefastos personajes como Keiko Fujimori, que es una Milei más, y como tantos otros que tenemos en toda Latinoamérica, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que bregar por la integridad, la unidad, pero sin estos personajes que obviamente no les interesa el bienestar del pueblo, ni de sus territorios, ni de su aire, ni de su suelo, ni nada, digamos, porque realmente la entrega es absoluta. Así que bueno, a mí me gustaría ver qué opinión están trayendo ustedes de lo que están palmeando en estos países, cómo lo ven, qué perciben de amigos, de contactos que tengan y demás, porque bueno,
por algún lugar tenemos que empezar a deshilar este madejado tramado que tenemos y bueno, y a hilar algo nuevo. No sé, ¿quiere Daniel? ¿Quiere vos seguir, Pablito? Que así tomás un poco de aire y oxígeno que está, porque aparte... Primero, acompañar a lo que decía el compañero y sí que respetar el trabajo y la memoria de nuestro compañero combatiente Pascua, ¿no? Así que valoramos lo que acabas de decir y estaremos siempre presentes en toda la movilización que así lo requiera. Hace media hora, no, más, un ratito antes de que estuviera con ustedes, estuvimos en el Canal 4 de Misiones analizando las elecciones en Perú junto con los compañeros de Andina, que es el TELAM de Perú, y los compañeros de Radio Programas del Perú, que yo los respeto mucho porque ellos tratan de decir las cosas con seriedad. En este momento está ganando Fujimori por 1027 votos. Pero la novedad que tenemos es que faltan contabilizar 123 urnas. Las 123 urnas que faltan contabilizar en Perú son de zonas rurales, donde Sánchez está obteniendo el 65% y Fujimori el 35%. Yo dije en mi análisis de la semana pasada para el Canal 4 de Misiones, todas las encuestas daban por ganadora a Fujimori por 7 votos, pero le dije, el votante de Sánchez no le llega el encuestador, porque está en la Amazonia, porque está en el sur profundo, porque está en Ayacucho. El votante de Sánchez lo va a votar, y bueno, te decía, en la zona rural 65-35. Estas 123 mesas van a ser fundamentales, y como dijo Roberto Sánchez el día lunes, es momento de ir a cuidar el voto. Lo que tengo que destacar es que tanto Fujimori como Sánchez están llamando a la calma, están diciendo hay que esperar, que terminen, vamos a respetar los votos. Realmente me sorprendió el mensaje, porque cualquiera de los dos puede agitar y generar caos. Pero no, hasta la Fujimori está llamando a la calma porque saben los dos que Perú está partido al medio y que no va a ser fácil gobernar. Lo que tiene de bueno es que Rafael López Aliaga, que era el Milei peruano, no pasó al balotaje. Pasó Fujimori, que sí que es la derecha dura. Y lo llamativo del pueblo peruano no es que creo que tenga una esperanza en Keiko. Creo que lo que tiene es un poco nostalgia del gobierno dictatorial de Fujimori. Es lamentable decir esto, pero tiene que ver con un poco cómo piensan ciertos sectores de la población. Cierro el tema de Perú y te digo que se viene una elección en Colombia que es fundamental. Lo vamos a hablar después, si quieren, más adelante. Pero con lo que decía el compañero, y vos también recién, Nélida, el tema de Malvinas y este corrimiento de lo que hace la tradición argentina en la diplomacia, que hasta nuestra oligarquía paternalista hablaba de territorialidad y de soberanía sobre Malvinas. Recordemos que la última reunión de Mercosur, la referencia a Malvinas la pone Brasil y no Argentina. Así que, ¿cómo se olvida el gobierno de lo que realmente tiene que hacer? Y del 11 al 21 de mayo pasado, hubo en Hiroshima una reunión por el Tratado Antártico. Y Argentina sostuvo un silencio absoluto, y ahí nosotros sostenemos tradicionalmente, sobre todo en los últimos años, la bicontinentalidad de nuestro país, ¿no? Somos soberanos en este territorio americano y somos soberanos en el territorio antártico. Argentina no dijo nada. Así que, bueno, rescatemos que en el 2048 vence el Tratado Antártico y hay una división entre los países signatarios del Tratado Antártico, en donde hay una parte que quiere que siga siendo territorio de paz, libre de conflictos militares y con profunda vocación científica y académica. Y hay otro sector que quiere la explotación económica y comercial, que ya sabemos que son Canadá, Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña. Para ello, Gran Bretaña y Estados Unidos quieren pisar la soberanía de los otros países, y como dijimos, del 11 al 21 de mayo, en Hiroshima, Argentina no expresó lo que tradicionalmente viene expresando.
Va a haber más novedades con el tema Malvinas y demás, pero lo vamos a hablar seguramente en su momento. Y les dejo el espacio a ustedes, porque si no, ustedes saben, me hacen hablar a mí, yo sigo hasta el 25 de diciembre. No, es muy oportuno lo que estás mencionando. Argentina, para explicar a la audiencia, es el país con mayor historia antártica. Desde 1904 hay presencia permanente argentina. De hecho, ha tenido tiene una enorme cantidad de bases. El primer instituto científico antártico del mundo es argentino. Todo en la concepción de Pujato, del general Pujato y del general Perón, que pensaron una expansión de la Argentina hacia el Polo Sur, y de hecho el coronel Leal llegó al Polo Sur en el marco de una histórica campaña antártica, ¿no? La verdad es que es una más de este gobierno, ¿no? Es decir, la soberanía se defiende todos los días, en cada contexto, en cada momento, y este silencio no es un silencio como puede pasar en cualquier otra instancia de la vida, ¿no? El silencio en el ámbito de las relaciones internacionales puede constituir un reconocimiento de derechos, una convalidación de situaciones de hecho, que por eso los países tienen activas diplomacia para que ahí donde se discute temas trascendentes esté presente la posición del país. El silencio es una irresponsabilidad más, como lo es, por ejemplo, el no cuestionar legalmente en ningún foro ni en el ámbito judicial argentino la concesión de zonas petroleras en el este de Malvinas, que era una cuestión esperable. En el momento que subiera el precio del petróleo, la extracción iba a empezar a ser rentable y ahí iban a estar los pulpos interesados de siempre. De hecho, es una empresa israelí e inglesa, ¿no? Que empieza para lo cual está construyendo un puerto importante para despachar su producción, y que otro gobierno argentino, lamentablemente también en una actitud muy responsable con el Tratado Forador y Duncan, había habilitado un vuelo adicional desde San Pablo a Malvinas, que es una manera de abaratar la explotación, porque todos los emprendimientos de este tipo necesitan mucha logística en la explotación, y tener un vuelo barato es la mejor manera de llevar ingenieros, máquinas, elementos de computación, sensores, etcétera, etcétera. Así que es muy peligroso lo que está mencionando el compañero. Es irresponsable, contradice nuevamente, insisto, toda la posición argentina. Argentina llegó a enfrentar a tiros a Inglaterra, por ejemplo, en la Antártida. Así que es una traición más que no nos sorprende, pero que sí nos obliga a informar, a generar conciencia, a repudiar desde todos los micrófonos que tengamos, ¿no? Así que me parece muy, muy oportuno la mención del compañero. Excelente, compañeros. Esto es fundamental, el difundir para que todos, todas y todes de una buena vez sepamos qué es lo que está pasando, porque algunas de las informaciones o muchas de las informaciones que se están volcando en este programa no llegan a todos, no llegan. Entonces, como bien se dice, no se defiende lo que no se ama, ¿no? Y no se ama lo que no se conoce. Así es la frase famosa. Sí, quiero comentar, aprovechar esta frase que vos dijiste, nadie ama lo que no conoce, porque yo viví en la Antártida. En el mes, viví un mes, 15 días en la base Marambio y 15 días en Esperanza. En Esperanza es un pequeño pueblo, es el único país que tiene como una población estable, hay una escuela, hay una iglesia, hay un museo allí.
hay una radio, LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel, y desde ahí transmití durante un mes en horario central de la radiodifusión de 11 a 12 de la mañana para 2 emisoras correntinas, para Radio Nacional Santo Tomé y Radio Nacional Paso de los Libres, contando cómo es la Antártida, ¿no? No podemos pretender que la gente ame la Antártida si no piensa que solamente hay frío allí o solamente hay hielo. Sí, hay eso, pero hay un montón de otras cosas más. Algunas las mencionó recién el compañero. Entonces me genera mucha sensibilidad lo que está diciendo. Sé del empeño de los científicos antárticos, sé del empeño de los militares que dejando familia, van a vivir un año allá, algunos con muchas temporadas antárticas, ¿no? Ahí conocí a un amigo, que ahora es mi amigo, periodista de Radio Nacional, Marcelo Chelo Ayala, que estuvo viviendo en 2 temporadas allí, 3 meses en cada una de ellas, y su padre había acompañado a Pujato en expediciones y al coronel Leal, y sumando todas sus temporadas antárticas, vivió 7 años en la Antártida, ¿no? Yo siempre digo, bueno, tu padre es uno de los héroes antárticos, es uno de los pioneros antárticos, 7 años de su vida en el frío. Bueno, esto merece todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración. Era su oficial Ayala, un especialista en comunicación, y bueno, su hijo heredó también su pasión antártica y estuvo realizando allí su temporada, transmitiendo para Radio Nacional, en la época que Radio Nacional no expresaba voces y tonadas en más de 100 emisoras de todo el país, ¿no? Ahora son vulgares repetidoras de la programación central de Buenos Aires, dejando personal idóneo, muy capaz, fuera de la transmisión y obligándonos a escuchar en cualquier lugar del país el bache de Santa Fe y Callao, el caos del tránsito, o si está húmedo Buenos Aires, ¿no? Imagínense la utilidad que esto tiene cuando se escucha en Esquel o cuando se escucha en Santo Tomé o en Iguazú, ¿no? Así que quería destacar que, bueno, me emociona hablar de la Antártida siempre. La necesidad de recuperar soberanía también en la comunicación, en el espacio aéreo. La verdad que tenemos atravesado todo esto, teniendo satélites en órbita, no tenemos buenas comunicaciones y nos están sacando cada día más. La Radio Nacional era la que te llevaba el informe que Juan, Pedro y Diego tenían que estar, o tenían una carta, o llegó el hijo, o algo por el estilo. Sí, el famoso programa que lo escuché en las radios, en Radio Paso los Libros, Santo Tomé, que tenía mis programas, también lo escuché alguna vez en Malargue, Radio Malargue y en algunas otras de frontera, mensajes al poblador rural, zona donde no llega las señales de teléfono, donde no llega la comunicación. Así que sí, además de reproducir la música de la región, con miradas desde la región, también prestaba un servicio comunitario muy importante, ¿no? De soberanía comunicacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel, es la única radio en todo el continente antártico, ¿no? Es la única radio, ¿no? Y ahí tiene programación propia. Se retransmite en algunos momentos Radio Nacional Buenos Aires, pero hasta que yo estuve hace 2 años allí, tenía producción propia. Mira, Pablo, yo trabajé en Radio Nacional en la gestión de Mario Giorgi y de Monamón Calvillo, y se le daba una importancia vital a todo eso, y me acuerdo de las conexiones con la Antártida siempre, así que enormemente valioso lo que estás comentando, porque nuestra Radio Nacional ha servido muchísimo. Me callo la boca porque entró una persona que valoro y respeto muchísimo. Buenas noches, tenemos acá un maestro de todos nosotros y de esto que llamamos sociología, que la hemos tenido que aprobar alguna vez,
y nos ha dado tantas implicancias y reconocimiento. Tenemos acá invitado para que nos traiga qué está pasando, ese análisis internacional, esta soberanía que estamos peleando y que se nos está perdiendo cada día más, y los pueblos hermanos que nos saludan, nos reconocen y nuestras autoridades se alejan cada día más. Así que Atilio, bienvenido, querido compañero Atilio Borón, con nosotros esta noche. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por la llamada, por favor. Un placer que estés acá y a despacharte vos. Los compañeros estaban hablando justamente de la problemática de lo que es en la Antártida, la soberanía, bueno, que vence el Tratado del Antártico Sur y todas las implicancias de Gran Bretaña y otros aledaños ahí que tenemos por ese sur de nuestras Malvinas. Así que bueno, esto es para que vos te detalles. Hablaron de Perú. Así que bueno, tenés para alargar todo vos. Bueno, espérate un segundito. Claro, yo esperaba hablar de un tema un poco más general, no tan específico, pero bueno, ¿me escuchan bien? No, habla que hable de lo que por quieras. eso, habla tu tema, que por eso te decimos de lo que venimos hablando, para que vos le des a todo lo que quieras. Me permite hacer una pregunta, Atilio, así vamos por ese lado. Dale. Estamos siguiendo todo el tema de las elecciones en América Latina. Vimos las injerencias que hubo en Argentina, en Honduras, las peleas y lo que quiere meterse Estados Unidos en México y Brasil. Vivimos todo lo que está ahora. Y estamos viendo esta nueva normativa que parece ser que Estados Unidos rescata lo que pensaba Speakman en los 40 de las soberanías subsidiarias, ¿no? Todos los países de América Latina deben ser subsidiarios de lo que haga Estados Unidos. ¿Cómo ves esta parte para vos de esto? Bueno, la veo, como se imaginarán ustedes, con profunda preocupación, porque tradicionalmente Estados Unidos había planteado en sus documentos, por ejemplo, lo del Consejo de Seguridad Nacional o las estrategias de seguridad nacional, que cada inicio de un turno presidencial el presidente debe presentar ante el Congreso. Esto es una ley del Congreso que obliga, cada vez que asume un nuevo presidente, tiene que presentar al cabo de 4 o 5 meses su estrategia de seguridad nacional, ¿no? Una vez cada 4 años. Y siempre en las anteriores, América Latina aparecía en un lugar realmente muy despreciable, en cierto sentido, como una región no importante, una región que realmente no tenía nada que ofrecer al mundo, una región marcada por problemas de pobreza, de ineficiencia económica, poca gravitación en los asuntos mundiales, ¿verdad? Y el documento actual que presentó la administración Trump produce un salto, un giro de 180 grados. Y ahora aparece América Latina, que no la llaman por este nombre, ¿no? Nos llaman hemisferio occidental. Aparecemos como la región más importante del mundo para Estados Unidos. Yo creo que quiero que ustedes tengan en cuenta el salto extraordinario que significa esto en la política de intereses y prioridades de Estados Unidos, porque en el documento anterior, por ejemplo, de la administración Biden, América Latina aparecía en el 5º lugar, detrás de Oriente Medio, de Asia Oriental, detrás de Asia Meridional, ¿verdad?, de Europa, y recién ahí en un muy modesto 5º lugar aparecíamos nosotros. Ahora aparecemos en el primer lugar, con un agravante. Se dice que esta es la región más importante del mundo en términos de la seguridad norteamericana, pero también, y esto es lo nuevo, lo que yo quiero subrayar, también para la prosperidad de Estados Unidos, cosa que nunca había sido dicha en los documentos anteriores, en donde América Latina era un continente que preocupaba por sus turbulencias políticas, por sus conflictos, sus revoluciones, su golpe de Estado, pero que no tenía nada que ver con la prosperidad de Estados Unidos. Y ahora aparece claramente, ¿no es cierto?, que
nosotros somos decisivos para la prosperidad de Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, para nosotros un mayor grado de injerencismo en América Latina, que lo hemos visto. Ustedes mencionaban el famoso Honduras Gate, ¿no? La manera como manipularon escandalosamente la elección de Honduras, la manera como favorecieron la elección de este payaso ecuatoriano que es Daniel Noboa, un super archimillonario, ¿verdad?, cuya empresa, la empresa de su padre, se encarga, entre otras cosas, de enviar cocaína y marihuana a los países europeos detrás de los cargamentos de banana. La empresa de ellos es la mayor empresa bananera del Ecuador. Hemos visto cómo están interfiriendo en las elecciones en Colombia, de manera muy fuerte, ¿no es cierto?, donde Donald Trump se manifestó abiertamente en contra de la candidatura de Iván Cepeda. Hemos visto cómo intervino en la Argentina. Recuerden la operación de Scott Bessent, que vino acá en la Argentina en víspera de las elecciones con un regalo de $20.000 millones, que no fue un regalo, pero que fue presentado como un regalo por el gobierno, ¿verdad?, que fue un préstamo que hemos tenido que devolver, por supuesto, y cómo está actuando en estos momentos en la elección en el Perú, en donde se están jugando el todo por el todo para evitar el triunfo de Roberto Sánchez y garantizar la victoria de Keiko Fujimori. Esto es porque Estados Unidos ahora ha caído en la cuenta de que América Latina es de enorme importancia, y si ustedes recuerdan la visita de la generala del Comando Sur, Laura Richardson, ¿verdad?, ella decía que nosotros tenemos litio, ¿verdad? Nosotros, hablaba ella de Estados Unidos, ¿no? Tenemos litio en Bolivia, en Argentina, en Chile, tenemos cobre en Chile y en Argentina, tenemos oro en Venezuela, tenemos petróleo en Venezuela, o sea, ya apropiándose de esta región y de sus enormes riquezas naturales, porque hay que decir que Sudamérica, sobre todo, es un continente bendecido por una verdadera aluvión de recursos naturales que tenemos a lo largo de la cordillera de los Andes, aparte lo que significa la selva amazónica. Tenemos excedentes de agua como ningún otro continente en el mundo. Entonces, para Estados Unidos, de repente, esto pasó a ser de una enorme importancia. ¿Y qué dice ese documento, que es tan importante para entender un poco lo de Inglaterra y Malvinas, que ustedes planteaban al principio? Bueno, que la misión de Estados Unidos y de los países amigos de Estados Unidos es alejar de esta parte del mundo a las potencias, ¿no es cierto?, que ellos llaman extrahemisféricas. ¿Quiénes son las potencias extrahemisféricas? Bueno, ya lo sabemos, son China, Rusia, Irán e inclusive la India, ¿verdad? Y por cierto los BRICS como conjunción de todos estos países del sur global. Entonces ellos dicen, acá hay que alejar a esos actores. El tema es que eso es muy difícil de lograr, porque esos actores tienen una presencia y una importancia muy grande en la vida económica de América Latina y del Caribe. No va a ser tan fácil sacarse de encima a los chinos. Y les pongo un ejemplo numérico, pero que ahorra 10 minutos de conversación. A ver, en el año 2000, si ustedes miran los estudios de la CEPAL sobre el intercambio económico entre China con toda América Latina y el Caribe, el volumen de ese intercambio era de 12.500 millones de dólares. Eso era el volumen total, sumando importaciones y exportaciones, ¿verdad?, desde China y hacia China, para toda América Latina y el Caribe. El año 2025 terminó con un volumen total de importaciones y exportaciones equivalente a 538.000 millones de dólares. O sea, un crecimiento de 40 veces el crecimiento, ¿verdad?,
que se produjo en los países de América Latina, en la relación entre América Latina y China. Entonces, esto evidentemente a los estadounidenses los tiene extremadamente preocupados porque consideran de que es una influencia maligna, le llaman ellos, una influencia maligna en la política latinoamericana y una influencia maligna en la economía de los Estados Unidos y en la economía latinoamericana en general. Y que hay que sacarse encima, pero ¿cómo haces? Porque, digamos, ¿a quién le vende, por ejemplo, tomemos el caso de Argentina, ¿a quién le vende soja Argentina? ¿Se la va a vender a Estados Unidos, que es competidor nuestro? ¿A quién le vendemos carne? ¿A Estados Unidos? ¿A quién le podemos...? Fíjense, además, los problemas que ha tenido, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que acá el gobierno de estos impresentables que tenemos en la Casa Rosada, dicen de que tenemos un acuerdo realmente muy importante entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Pero eso es una mentira. ¿Saben por qué? Porque todo ese acuerdo está ahora en sede judicial en varios países europeos porque no quieren que venga la competencia de países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a interferir con los intereses agrarios, no solamente de Francia, como siempre se dijo, sino los intereses también de Polonia y otros países que tienen una agricultura fuerte, pero no competitiva con la nuestra. Entonces, todo eso se mete y se mezcla, ¿no es cierto?, con la política de la Unión Europea y con el hecho de que Inglaterra ahora está procurando reacercarse a Europa. Recuerden que hubo el famoso Brexit, ¿no es cierto?, el famoso Brexit, mediante lo cual el Reino Unido se apartó de Europa, pero ahora resulta que los británicos se dieron cuenta de que Estados Unidos los está dejando en banda a los europeos, de que se está probablemente yendo de la OTAN, que no va a seguir bancando la seguridad europea, y ahí entonces los ingleses tratan de cerrar filas con el resto de Europa e involucrar a Europa a través de la OTAN en el control sobre las islas del Atlántico Sur y sobre las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Por eso, y volver, Atilio, y volver sobre la idea de Brzezinski, ¿no? Que los grandes países, México, Brasil y Argentina, no se asocien con otras potencias similares a ellos. Absolutamente, eso está fuera de ellos, no pueden aceptar de ninguna manera esa presencia de China en América Latina y el Caribe, pero tampoco podrían aceptar la presencia de Rusia de ninguna manera, tampoco la de la India. Ojo, que están también tratando de serruchar el piso a cualquier tentativa de cooperación entre países como la Argentina y la India, en donde habría mucho material que haría posible y deseable una cooperación, porque resulta que hay un establishment científico en India que es muy avanzado y que podría servir de manera muy muy clara para producir avances científicos importantes en la investigación en la Argentina. Pero ahí Estados Unidos trata de asegurarse de que, bueno, India, su lugar es en Extremo Oriente y no tiene por qué venir a esta parte del mundo. Entonces estamos en esa gran pelea ahora. Estamos en esa gran pelea agravada, y redondeo con esto, de que los últimos acontecimientos, ¿verdad? Llámense la guerra en Ucrania, la guerra en Irán y toda la situación que existe en Oriente Medio, han demostrado que Estados Unidos ha dejado de ser un hegemón global, y que su destino ahora, en medio de esta declinación de su poderío, ya ven que no puede ganar la guerra de Irán. ¿Cuántas veces Trump dijo esta noche bombardeo y acabo con Irán? Y bueno, lo dice una vez y se desdice al día siguiente. Lo ha dicho 20 veces ya,
¿Por qué? Porque no pueden ganar la guerra, militarmente no la pueden ganar. Y la están perdiendo económicamente, la están perdiendo desde el punto de vista de la economía mundial. El cierre del estrecho de Hormuz está generando una catástrofe en la economía mundial, golpeando fuertemente al bolsillo de los consumidores de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ya resignado a que su voz no suena fuerte en Asia, su voz no se escucha directamente en África y está enojado y peleado con los europeos, ¿qué les queda? Y les queda, nosotros les quedamos. Esta es la desgracia nuestra. Y por eso la unidad de los países de América Latina es un dato absolutamente fundamental. Por eso todos estos gobiernos de derecha destruyeron o intentaron destruir, aunque todavía queda algo, la CELAC, liquidaron la UNASUR, que tan importante fue, ¿verdad?, en la pelea por el ALCA. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que si hay algo que no puede tolerar es que los países de América Latina se unan, coordinen acciones. La doctrina Monroe no es solamente América para los estadounidenses, sino que tiene un elemento más, y es impedir la coordinación de los países de América Latina y el Caribe, mantenerlos permanentemente separados. Y si están unidos, metemos la cuña, hacemos una guerra o hacemos una intervención militar para generar un conflicto allí donde no lo hay. Entonces, este es el momento en que estamos y por eso que es tan delicado, ¿no es cierto? Me haces acordar, Atilio, sí, a las palabras de los ministros de Lula, Jobim y Patriota, que ellos querían una unidad terrible de América del Sur. De hecho, viajaron relámpago a convencer a los presidentes de que nos unamos hasta militarmente. Así y bueno, es. Lamentablemente no lo pudimos solventar. No, pero hay que seguir luchando y creo que el hecho de que ustedes traigan estos temas a la opinión pública me parece que es un componente importante de esa resistencia que tenemos que tener ante los designios de Estados Unidos y sus aliados, ¿no es cierto? Ya termino, pero no quiero dejar de decirte esto. Estamos luchando para que en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Atilio, tengamos una geopolítica nacional. Bueno, una geopolítica de intereses foráneos. Una tarea inmensa, porque vos sabés que tenemos una Cancillería totalmente colonizada. Ustedes saben muy bien, esa comitiva de 10 jóvenes que iban a llevar ayuda humanitaria a Gaza, en donde hay 2 argentinos, ¿no es cierto?, Paula Jiménez y Lucas Arévalo, que estaban formando parte de esa comitiva, que fueron secuestrados, están en la cárcel en Libia del Este, y la Cancillería argentina no mueve un dedo para defender los derechos legales de 2 ciudadanos argentinos ilegalmente secuestrados en Libia del Este. ¿Por qué? Porque la Cancillería argentina simplemente es un apéndice de Tel Aviv. Hace lo que Netanyahu le dice que tiene que hacer. Y por eso el presidente que tenemos se ufana de ser el presidente más pro-sionista del mundo, lo cual quiere decir pro-genocidio, pro-limpieza étnica, pro todo lo demás. Pero bueno, supongo que en algún momento el pueblo argentino reaccionará y nos permitirá tener un gobierno honesto y patriótico, cosa que no tenemos en este momento. ¡Qué programón, queridos míos! Y de muchos más, porque no solo lo queremos nosotras acá en este programa, sino que somos muchos que estamos transitando las calles y uniéndonos para esto que queremos hacer, este nuevo mundo, el mundo de nosotros, para llegar y lograr mejor vivir para todos. Y basta de genocidio, basta de coloniaje, basta de muerte, basta de Netanyahu, de Trump y de todos los que ellos representan. Así es. Así que, Atilio, entraste y nos pusiste pum para arriba, con todo lo que ya veníamos trayendo nosotros, pum para arriba, y bueno terminamos haciendo el Aconcagua acá, para poder llegar a esto. Gracias, Daniel Barrios, compañerazo, gracias Pablo,
Basel, compañerazo y hermano, gracias. Atilio Borón. Gracias a ustedes, muy amables. Y bueno, hasta la próxima, que están comprometidos, porque nosotras no es suficiente esto que hemos tenido hoy. No.